Existe un nuevo protocolo que fue desarrollado en el marco de un proyecto generado desde el INTA y con el financiamiento de IPCBA y el acompañamiento de la Cámara Argentina de Feedlot. Realmente muy importante, una herramienta desarrollada a nivel nacional que aplica a todos los feedlots a lo largo y ancho del país. Y es una herramienta inédita a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Que brinda la posibilidad de evaluar el bienestar animal en este tipo de establecimientos bovinos, ¿sí? Posibilitando elaborar diagnósticos, planes de mejora, todo aquello que conlleve promover al bienestar de los animales. Los puntos que se tienen en cuenta, ¿sí?, al aplicar el protocolo se basan en lo que son las 5 libertades del bienestar animal. ¿Sí? De estas 5 libertades del bienestar animal se desprenden 4 principios de bienestar animal que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado de los animales, ¿sí? Este es el comportamiento específico de la especie, en este caso los bovinos, que se tiene en cuenta, ¿sí?, como uno de los pilares asociados al bienestar animal. Bueno, considerando datos y estimaciones de la Cámara Argentina de Feedlot, este protocolo tendría un impacto sobre lo que sería 7 millones de bovinos, ¿sí? En el año 2020 sí fueron 7 millones de bovinos, sin contemplar las categorías toro y vaca. ¿Este protocolo es una recomendación o va a ser obligatorio? No, por el momento este protocolo brinda la posibilidad de realizar un diagnóstico y un plan de mejora. Al momento no es obligatorio, ¿sí? Existe la posibilidad de que el mismo se asocie a un posible sistema de certificación, pero son cuestiones que se están tratando al momento. Efectivamente, tal como se desarrolló este protocolo de evaluación de bienestar animal que denominamos bienestar, ¿sí? Se llama de esta manera el protocolo, el cual está destinado para bovinos de feedlot. La idea es la de continuar con el desarrollo de protocolos, ¿sí?, destinados a otras especies productivas o mismo para bovinos en distintas etapas de la cadena o distintos sistemas productivos. O sea, hay mucho camino por delante. Lo grandioso es que hemos obtenido esta herramienta, así que al momento solo era posible aplicar protocolos desarrollados en Unión Europea, los cuales son los más validados a nivel mundial, pero lo que sucede en nuestros casos es que del total de indicadores que se contemplan en protocolos europeos, no todos aplican a nuestros escenarios. Entonces nos pareció importante desarrollar un protocolo que aplique de punta a punta en un 100% en nuestros sistemas. Lo que nosotros recomendamos siempre es que traten de incorporar lo que son buenas prácticas pecuarias con énfasis en bienestar animal lo antes posible. Los que ya vienen trabajando en la temática seguramente se puedan adaptar más fácilmente a lo que sería esta evaluación utilizando esta herramienta. Por otro lado, igualmente, siempre se invita a todo el sector involucrado, ya que son procesos que suelen tomar tiempo para observar los beneficios, sí, objetivamente, ¿sí? Ya que esto implica capacitaciones del personal, un plan de mejora continuo, ¿sí? Posibles modificaciones. Nosotros intentamos de minimizar todo lo que sea inversiones, pero en algún caso se requiere, ¿sí?, de alguna modificación en el diseño de las instalaciones, con la finalidad de promover justamente esos 4 principios que se basan en el bienestar animal. Bueno, Soledad, bien. La idea es que los frutos que vayan creciendo de ramas nuevas, como la ven ahí en un primer plano, sean ramas que estén cerca de la cañería principal, del eje, o de cada uno de los ejes que se decidió sacar, ¿sí? Esas ramas finas que veíamos en las fotos anteriores, que se dejaban en la poda, son las que deben dejarse. Queda un aspecto muy esquelético en la poda invernal de cuántas son las ramas que tienen que quedar, ramas de estas prendillas con frutos. Pero en definitiva, son las que luego se van a defender en la época de defensa y van a crecer los frutos muy bien. Prestando atención en las presentaciones anteriores, podar es ralear y se destaca mucho en el carozo. Hilvanando luego con
el gasto que puede llegar a ocurrir en la época de noviembre u octubre, cuando se hace la tarea de raleo. Esta es la primera intervención de poda y raleo se hace. Entonces, en este momento, están las podas, es importante estar decidiendo qué ramas quedan, porque si no queda para un mes de un gasto mucho, entonces a prestar muchísima atención lo que es en la poda y no estar dejando ramas finas que luego pueden incurrir en un gasto muy importante para el momento de raleo y también en tener bajos calibres para el momento de la cosecha. Bueno, Soledad, no sé si tienen previsto una diapositiva más. Bueno, este es el correo electrónico institucional particular y también ese es mi teléfono particular, que en este marco de pandemia es el que está a disposición. Así que desde ya, muchísimas gracias por esta posibilidad. Un saludo a todos los presentes y un gran abrazo a la distancia a mis compañeros. A disposición. Seguimos Hola. con la presentación de Juan Quisling, de la Agencia de Extensión Rural Centenario, que nos va a compartir poda en cerezos. Bien, ahí se escucha. Fabuloso. Vamos a ver. Ok. Algunos problemillas técnicos que ya vamos a corregir. Ok. Ahí se ve. Bien, ¿se escucha? Bueno, la parte esta es de poda y conducción en cereza. Muchas veces hablamos de podar, pero la poda va acompañada para el manejo de un sistema de conducción que es ni más ni menos que el diseño de la arquitectura que le damos a un árbol. En esta primera imagen de la ponencia hay dos fotografías. La de la izquierda es un monte de producción de cerezos, en etapa de producción de cerezos. Ustedes ven la altura de las personas y la altura total de las plantas. Llegan a entre los 5, 6 y hasta 7 metros de altura. Estos son árboles que tienen prácticamente una conducción libre y son muy incómodos para la tarea de cosecha porque hay que subir muchos peldaños de la escalera para realizar justamente la labor de cosecha y bajar la fruta. Este árbol que está acá sí fue podado con una reducción de la altura y un aclareo de ramas, y ustedes ven que tiene otra coloración de follaje. Esto es una situación que podemos encontrar con un monte de producción de cerezas. En la fotografía de la derecha es otra situación en la cual no se ha intervenido convenientemente con poda ese monte, y ustedes ven que hay una extinción casi total de la luz por parte de las hojas. Sobre la superficie del suelo prácticamente no se ve el impacto de los rayos solares. Vamos a ver un poquito las estructuras de carga de fruta particulares que tiene la cereza. En la foto de la izquierda vemos una gran proliferación de brindillas. Son ramas finas que en el caso de la cereza están pobladas por yemas laterales
Algunas son de madera, son yemas pequeñas, triangulares y pegadas a la corteza o la cáscara de la brindilla, y otras son de flor, que las vamos a distinguir porque son yemas redondas, globosas, y que se separan de la cáscara o corteza de la rama. Otras estructuras productivas, en el caso de la cereza, son los ramilletes, que son pequeñas ramas cortas que en el extremo tienen un conjunto de yemas de flor. Y generalmente la del centro es una yema de madera. Si vemos este ramillete, aquí vemos una corona de yemas de flor, y la yema central generalmente es más pequeña y aguda, puntiaguda, y corresponde a una yema de flor. Normalmente uno, cuando habla de poda, habla de realizar cortes, elegir qué rama se queda y qué rama se va, utilizando serruchos y tijera. En el caso particular del cultivo de cereza, hay una enfermedad causada por una bacteria. La enfermedad se llama cancro bacteriano, pero localmente se le atribuye el nombre de gomosis, porque al afectar la corteza y la madera del árbol, el árbol se defiende expulsando látex o goma, tratando de cerrar la afectación de la herida causada por esta bacteria. Y a nivel de hojas la podemos detectar por pequeñas manchas color rojo u ocre sobre las hojas. Al ser una enfermedad que se puede transmitir a través del uso de serruchos o tijera, es importante en el caso de cereza contar con algún desinfectante, porque si intervenimos con poda un árbol infectado, podríamos transmitir la enfermedad a otro árbol sano a través de las herramientas. Y por el otro lado, la planta de cereza, cada vez que se le realiza un corte, tiende a morirse la madera del corte hacia abajo, la madera que queda sobre la planta. Es por ello que en cereza todos los cortes que se realiza se hacen dejando un pequeño taco de madera de 3 a 5 y hasta 7 centímetros de largo, para prevenir que ante el secado de la madera hacia la rama de mayor jerarquía, este secado no afecte esa rama de mayor jerarquía y que después también tengamos que eliminarla por una afectación. En esta fotografía vemos, aquí en este sector se ha realizado un corte con taco en una rama que salía vertical, una rama de tercer jerarquía, una rama que ha reaccionado al corte al próximo año en la emisión de algunos ramilletes, como estos que vemos acá, y luego brindillas que están cargadas de yemas florales. En esta otra parte vemos que hay pequeñas ramas que no se han podado y que siguen en su crecimiento vertical. Este sería el corte recomendado en el cultivo de cereza. Cortes a taco de las brindillas o ramas erguidas, favoreciendo siempre la permanencia de ramas laterales, ¿sí? Bien, seguimos. Acá vemos en esta ponencia, esta placa, dos fotos. Este árbol de cereza no se ha podado a lo largo de 3 o 4 años. Se ha generado una proliferación excesiva de ramas que hacen sombra unas sobre otras. Eso conduce a que se pierda la presencia de yemas de flor, porque para diferenciarse yemas de flor es necesario una muy buena iluminación de las ramas o de las hojas, y esta situación es no deseada. En este caso, la recomendación es hacer una poda de rejuvenecimiento con raleos de ramas, pero siempre haciendo cortes, dejando tacos. Y se deja como
un eje vertical, como una jerarquía primaria, y ramas laterales que vayan en el sentido de las filas, separadas a una distancia de 60 o 80 centímetros una de otra, con un ángulo que tienda hacia la horizontal, para que estimule la producción de nuevas ramas y yemas de flor. En este caso, esta rama tenía un ángulo muy erecto, con lo cual la consecuencia es que siga produciendo ramas de madera, con yemas de madera, y eso no es conveniente porque no va a fructificar, y el retorno económico del productor es producir fruta, cosecharla y venderla, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es atarla con hilo. Esta tarea se llama ortopedia, y lo que busca es mejorar el ángulo de la rama para inducir su fructificación. En este otro caso tenemos un árbol que ya fue trabajado con ortopedias, se han bajado las ramas, pero hay todavía excesiva cantidad de ramas y sombreamiento durante la estación de primavera y verano. Esto no es conveniente porque reduce el número de emisión de yemas de flor y vamos a tener una merma en la cosecha para los años subsiguientes. Es por ello que la tarea de poda consistió en ralear ramas, dejar menor cantidad de ramas, siempre con cortes a taco, ¿sí? De 5 a 7 centímetros, y en aquellas ramas que tenían un ángulo tendiente a la vertical, también se les trabajó con ortopedia a través del atado con hilos para favorecer un ángulo más hacia el horizonte. En este otro caso, tenemos un árbol, una planta de cereza que no ha tenido un buen crecimiento, ha tenido un agotamiento de la madera, se ha envejecido, y sabemos que en esta especie, luego la madera que está envejecida no reacciona a la poda. Entonces, lo que ha hecho el productor es mejorar la fertilización del suelo y los riegos, pero la planta reaccionó con la emisión de una nueva rama desde la base. Entonces, la acción de poda consistió en eliminar directamente todo el eje envejecido, dejando esta renovación lateral como un nuevo eje y la nueva formación de la planta a partir de él, con una buena distribución de ramas para favorecer la iluminación. Las inferiores fueron atadas, y en este sector, si ustedes ven el cursor del mouse, ven que el cerezo tiende a generar un grupo de ramas en una forma de anillo que llamamos verticilo, y este se origina justamente a partir del grupo de yemas terminales de las ramas, donde tenemos una yema apical rodeada de una corona de yemas laterales que tiende a generar este hábito particular de crecimiento. Acá hay 4 ramas, esto no va a agotar la luz y va a permitir que pase la luz hacia las ramas inferiores. Si esta situación la tuviéramos en una poda de formación, tenemos que dejar 2 o 3 a lo sumo ramas por verticilo y dejar la del eje central. Como el cerezo es una especie que desde el periodo de floración a la cosecha pasan 60 días, 70 hasta 80 días, todo el proceso de floración, cuaje y crecimiento de fruto se concentra en un periodo corto de tiempo. Y luego de la cosecha, que es generalmente en noviembre, diciembre, tenemos 3 a 4 meses de verano hasta el otoño que caen las hojas, y es un periodo en el cual la planta acumula reservas de fotoasimilados que hacen las hojas, la captación de la energía del sol, y a través de la fotosíntesis lo convierte en energía química para la planta. Entonces lo que se acostumbra a hacer es 2 intervenciones de poda. Una poda en reposo invernal, con la caída de hojas, donde vemos las yemas de flor y de madera, y podemos hacer una poda de detalle, y luego se la complementa con una poda en verde o de verano, después de la cosecha, donde se hace una eliminación de ramas que
nos traen el perjuicio de un exceso de sombra hacia el interior de la planta. Entonces, en este caso, el productor, luego de la cosecha, donde tuvo muy buenos calibres, y en cereza calibre es sinónimo de facilidad de venta y de precio de cereza en el mercado, lo que ha hecho el productor es hacer cortes de acortamiento, dejando pequeños tacos sobre todos los brotes del crecimiento de ese mismo año, de esa temporada. Es una poda en verde, ¿no? Y si observamos en esta fotografía, hay una gran cantidad de ramas que quedaron con hojas y se han secado sobre el piso, y lo que ganamos es una muy buena iluminación de las hojas que quedan en la planta, y eso se representa, si vemos la proyección de la sombra de estos árboles sobre el suelo, en una buena entrada de luz que atraviesa la planta e impacta en la calle, y esto es un indicador de una buena iluminación que va a tener muy buenos beneficios en la cosecha del año siguiente. Entonces, hablamos que podar en realidad es manejar la luz. Yo voy a decidir qué ramas dejo y qué ramas extraigo a través de cortes con tijera o serrucho, pero en definitiva, como estamos hablando de vegetales que captan la energía del sol y la transforman en energía química a través de la fotosíntesis de las hojas, es muy importante poder controlar la cantidad de luz que entra al frutal. En esta fotografía, que es en la etapa de floración, vemos que la estructura de la planta proyecta un conjunto de ramas a través de la sombra sobre la calle o el interfilar, y tenemos una muy buena penetración y distribución de la luz, tanto en las partes bajas del árbol como en las partes altas. También con la poda hacemos ajuste de carga. Nosotros podemos regular la cantidad o número de yemas que queda sobre una planta luego de la poda. En esta fotografía vemos una gran cantidad de cerezas maduras. A muchos nos da hambre y nos dan ganas de comer una cereza viendo esta fotografía. Y en esta otra de la derecha vemos que hay un número muchísimo más reducido de frutos. Bueno, a veces con la poda en cereza también se hace un raleo a través de la extinción de los ramilletes, ¿sí? Se corta la mitad, un tercio, un cuarto o las 3/4 partes de los ramilletes presentes en las ramas, y con esto reducimos el número de puntos de carga o yemas de flor, y vamos a ajustar la carga para equilibrarla con el tamaño del árbol o el número de hojas del árbol, de tal manera que estas hojas, a través de la fotosíntesis, hagan una buena conversión de los rayos del sol en fotoasimilados. Estos van a ser conducidos hasta el fruto a través de la savia, y van a hacer crecer más a los frutos, ¿no? En una situación intermedia entre estas dos fotografías sería un óptimo para la cereza. Y recordamos, en cereza siempre calidad se refiere a calibre de fruto. Es muy distinto el precio en el mercado de una cereza pequeña de 22 milímetros de diámetro que una muy grande de 32 milímetros de diámetro, ¿sí? Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Juan, permitime compartir pantalla ahora, que sigue el licenciado Walter Copes, que nos va a hablar sobre seguridad en las tareas de poda. Para allí fue la pantalla. Gracias. Estamos hechos unos youtubers.
seguridad en las tareas de poda. Ahora vamos a escuchar a Walter Copes de la Agencia de Extensión Rural de Cipolletti. Hola, buenas tardes. Bueno, el tema de seguridad en estas actividades de poda apuntan básicamente a evitar los accidentes, ¿no? A disminuir los accidentes. Siguiente, Sol. Los accidentes en la actividad de la poda se dan principalmente de tres formas. Los impactos de las ramas en los ojos, que generan lesiones graves, afecta la visión y puede generar heridas importantes en los ojos. Cortes con las herramientas que usamos para trabajar, que si bien no son lesiones, en general no son lesiones graves, pero son lesiones bastante molestas, porque después si tenemos una lesión en una mano, hay que seguir trabajando con las manos, ¿no? Y por último, la caída de escaleras, ¿no? Que es un accidente que genera lesiones muy graves y además es muy frecuente, es la que más se da en cuanto a lo que son las actividades de poda. Las siguientes. Bueno, el golpe en los ojos, ¿no? Que puede generar alguna herida en los ojos, se genera principalmente porque al no tener hojas las ramas, es muy difícil de verlas en el momento que uno está podando, y no se da cuenta si tiene una rama al costado, se puede dar vuelta, hincar un ojo, ¿no? Y también se da cuando uno se acerca, como pueden ver allá arriba en la esquina a la izquierda, se puede ver que hay operarios trabajando en altura y otro se acerca, o podemos ser nosotros que vamos a ver, a supervisar la poda, o a ver la poda, y caen ramas de arriba que pueden pegarle en la cabeza, en los ojos a las personas. Y también a veces sucede cuando la persona quiere, sin usar la escalera, quiere hacer cortes de ramas que están más arriba, que cuando las cortan se le viene encima y le pueden pegar. Esto se soluciona muy fácilmente con una protección ocular, con gafas. Vienen unas gafas plásticas, no tienen aumento y nada, de distintos colores, y las personas, y son muy livianitas, y las personas las pueden usar, son económicas también, y esto nos puede servir para protegernos de algún impacto de ramas en los ojos. La siguiente. En cuanto a los cortes y lastimaduras en las manos, lo podemos solucionar con guantes. Si usamos un guante muy duro como un guante de cuero, se va a dificultar, ¿no es cierto?, trabajar con las herramientas. Lo más aconsejable son guantes de algodón, tipo moteado que se le llaman, que tienen puntitos de goma, lo cual a la vez, en estos meses de frío, principalmente a la mañana, también nos va a ayudar a proteger de las heladas y del frío a la temperatura de las manos. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay frutas de carozo que tienen espinas, ¿no? o dardos son muy tipos como espinas, que uno, por ejemplo, cuando está serruchando y algo, puede clavársela en las manos y lastimársela. Y como había dicho anteriormente, son lastimaduras molestas que están en las manos, que las seguimos usando, las necesitamos. Siguiente. El riesgo más grande y que consecuencias más graves es la caída de escalera. La caída de escalera se puede dar por varios motivos, entre ellas el estado en que está la escalera, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces con el mantenimiento de la escalera. También por agentes externos, como puede ser el clima, y por también otras que están muy asociadas a las acciones del podador, ¿no? Algunos descuidos o algunas cosas que vamos a ver ahora en adelante, que puede tomar precauciones el podador para evitar caídas de escalera. Siguiente. Con respecto al estado de mantenimiento de escaleras, es muy importante almacenar las escaleras en lugares protegidos. Estamos acostumbrados por ahí para no andar trasladándolas, dejándolas en el campo y esperar para el otro día seguir trabajando y seguir continuando la actividad. El problema que sucede en estas épocas es que si las dejamos acostadas, por ejemplo, en el suelo, la va a afectar mucho las heladas, la humedad, y si llueve también, ¿no?
y esto va desgastando todo el material, toda la madera que tiene la escalera, y esto va a producir que se empiece a rajar la escalera, principalmente quedando lugares más débiles, por los cuales cuando nos subimos podemos romper un escalón y caernos. Siguiente. Respecto al mantenimiento, hay que revisar la escalera antes de salir a podar. Es simple. O sea, si nosotros no la revisamos cuando estamos ya en la chacra, en el campo, no vamos a volver a hacerla arreglar la escalera. Normalmente, ¿qué hacen? Siguen trabajando los operarios, ¿no? Y nos estamos exponiendo a que se nos rompa la escalera. Lo ideal no es atarlo con alambre y seguir. Son parches que son para salir del paso, ¿no? Pero hay que reemplazar los escalones que están rotos por escalones originales o armar una madera que se adapte bien y utilizar los tornillos que corresponden. También, si uno aprieta demasiado los tornillos, estos se meten en la madera, ¿m? Y lo que va a generar son puntos débiles que fácilmente se pueden romper. Entonces, es importante tener una especie de arandelas o chapitas, como podemos ver ahí en los tornillos, en los bulones, que eso impide que el tornillo se meta en la madera y genere un punto débil. ¿Mm? Siguiente. Con respecto a los agentes externos, bueno, la época de poda en invierno principalmente se caracteriza por mañanas con heladas, ¿no? y mucha humedad en el suelo. Incluso si llueve tarda más días en secarse y se genera barro. Y esto a la vez, cuando lo vamos pisando nosotros en nuestros zapatos, los vamos trasladando por todas las escaleras, ¿no? Siguiente. Acá podemos ver una escalera que se va llenando de barro, ¿no? Entonces esto va a generar posibilidades de resbalones, ¿no? El barro de la escalera más el barro que tenemos en los zapatos o en las zapatillas va a generar posibilidades que podamos resbalarnos. Igual si llueve, ¿no? La escalera se humedece y es más riesgoso. Entonces cuando tenemos días así de esta manera, si uno quiere continuar podando, trabajando, lo puede hacer por abajo y sin usar escalera, llegando hasta donde tenga el alcance de las manos del operario. Y cuando mejoren las condiciones climáticas, poder usar la escalera y hacer la parte de arriba. En el caso de una mañana que sea despejada, que esté linda, pero que hubo una helada temprano, también se puede hacer así, trabajar hasta las 10, 11 de la mañana por abajo, y una vez que mejora las condiciones y ya se levantó la helada, poder usar la escalera y repasar la parte de arriba. Si bien el trabajo no va a rendir como una poda común, pero va a ser mucho más segura. Imagínense ustedes, si se caen de una escalera, todo el rendimiento que podríamos haber tenido, quizás lo perdemos en una semana. Entonces, es conveniente hacerlos en 2 tandas. Siguiente. Con respecto a algunas actitudes y acciones del podador, ¿no? Tienen que ver, a veces es por un descuido, a veces por un desconocimiento. Por ejemplo, en el traslado de las escaleras, ¿no? Estamos acostumbrados, como podemos ver en la imagen de la izquierda, a cargar las escaleras de una posición, ¿no? Que el podador que está canchero, que sabe, que tiene experiencia, la va a poder llevar bien haciendo equilibrio. Pero, por ejemplo, cuando estamos trabajando todavía en montes tradicionales, montes libres, o en el caso de Caroso que tengan un vaso, no es conveniente andar llevándola así porque la escalera se nos puede enganchar arriba con alguna rama y nos puede vencer el peso, perder el equilibrio y tirarnos abajo puede llegar a generar una lesión en los hombros. Por eso, por ejemplo, como está la imagen de la derecha, podríamos llevar la escalera de otra posición, más cómoda y sin tener el riesgo a engancharse la escalera. También es muy importante que prestemos atención cuando vamos caminando y trasladando la escalera en los distintos desniveles, bordos, zanjas que pueden haber en el piso y que nos pueda llegar a hacer tropezar, y una escalera que tiene 10 escalones en adelante nos va a vencer fácilmente y no hay forma de pararla y nos va a arrastrar junto con ella y nos vamos a caer. Siguiente.
Otra cosa a tener muy presente es que cuando vayamos podando, tenemos que organizarnos de manera de tirar las ramas hacia atrás nuestro y no hacia donde vamos a ir avanzando con la escalera. Es importante y en lo posible, lo más cerca posible del árbol, del frutal, y no al medio, porque cuando vamos transitando con las escaleras, nos podemos tropezar, engancharlos con los pies, estas ramas, y nos van a hacer caer con escalera y todo. Esto es cuestión de ordenarse y estar precavido y tirar las ramas para atrás al sentido contrario para donde uno va avanzando. Siguiente. Es conveniente ponerle en la escalera entre el larguero y el parante una soga, ¿no?, que nos permita regular el ángulo de apertura. La escalera va a tener un ángulo de apertura que va a estar proporcional al alto, ¿no?, que tenga la escalera. Si nosotros la abrimos demasiado, corremos el riesgo que se termine de abrir cuando estemos arriba y nos vamos a caer. Y una escalera que tenga un ángulo muy, muy chiquito, como lo podemos ver a la derecha, va a ser muy inestable cuando nos subamos. Si nosotros pudiéramos ponerle una soga y medir el ángulo apropiado, no necesitamos andar viendo si nos equivocamos o no. Estiramos la soga hasta donde llegue y ese es el ángulo correcto. Que a nosotros nos dé también confiabilidad y que la escalera esté firme. Tenemos que recordar que estas escaleras que estamos utilizando tienen 3 apoyos, 2 patas y un larguero, que eso nos va a permitir estar más estable. Siguiente. También es pero muy importante ver que la escalera no quede inclinada, porque si al principio no nos puede afectar, los primeros escalones son muy estables porque la escalera es ancha abajo, pero a medida que vamos subiendo, si la escalera está inclinada, se hace más inestable y nos podemos caer. Entonces, generalmente esto sucede cuando la apoyamos en un bordo o en una zanja, entonces la escalera empieza a inclinarse. Y como pueden ver en la imagen de la derecha, el operario por ahí puso la escalera medio alejado de la planta. Entonces, cuando quiere alcanzar las ramas, empieza a hacer equilibrio en un pie. Y lo ideal es mantener los 2 pies sobre los escalones para estar más firmes y tener mejor equilibrio. Esta es una cuestión de haber puesto lo más cercano posible a la planta, la escalera, antes de subir. Siguiente. Bueno, hay que evitar este tipo de casos, situaciones donde el operario prácticamente empieza a dejar la escalera y a treparse por la planta para poder cortar ramas. Y a veces se entusiasma tanto que se olvida y quiere cortar ramas que están del otro lado de la planta, ¿no? Esto genera que empecemos a estar con un mal apoyo en la escalera y con grandes posibilidades de caer. Hay que recordar o tener presente que esa rama la vamos a cortar cuando volvamos por el otro lado, o a un compañero que esté podando del otro lado. Entonces, tratemos de solamente podar y concentrarnos en la rama que está de nuestro lado, y que esté a nuestro alcance. Siguiente. Bien, acá una cuestión que tiene que ver con la altura de la planta. La escalera tiene que ser acorde a la altura de la planta. Si nosotros tenemos una escalera que es muy baja, vamos a suponer que tenemos una escalera de 3,5 metros y tenemos una planta de 5 metros, exagerando, o 4,5 metros, el operario va a estar subiéndose a los últimos escalones. Y como pueden ver en la primera imagen a la izquierda, que está prácticamente arriba en la punta de la escalera, no tiene un apoyo, casi ni llega ni siquiera a la altura de la rodilla. En cambio, la imagen del medio, podemos ver cómo el operario se puede apoyar en la escalera y va a tener más estabilidad y más apoyo. Esto tiene que ver, si tenemos una escalera corta, el operario va a empezar a subirse hasta el último escalón. En la imagen de la derecha, lo que vemos es que el operario está en una posición al revés, ¿no?, mirando para afuera. Si esa persona tiene algún tipo de
pierde el equilibrio por algún motivo, no va a tener de dónde agarrarse. En cambio, poniéndose de frente a la escalera, además, la persona hace apoyo y descansa el cuerpo sobre la escalera y se puede agarrar con la mano. Otra cuestión que vemos mucho es querer cambiar la escalera de posición estando parado arriba de la escalera. Que lo que le llaman, hacen caballito y la van moviendo, haciendo equilibrio. Esto genera muchas caídas. Si la planta da para hacer 2 posiciones de escalera, no quieran hacer toda la planta sin mover la escalera. Hay que bajarse, correr la escalera otra vez y volverse a subir, hacer la otra parte de la planta que nos están faltando. Siguiente. Con respecto a las herramientas de corte, principalmente vamos a usar tijeras de podar y serruchos. En casos extremos, y cuando hayan plantas que se hayan escapado o se quiera hacer una poda muy fuerte, se usará motosierra. Pero la motosierra ya es otro tema aparte, una capacitación aparte, que lo tiene que hacer una persona que esté capacitada. No es que el podador común, che, pasame la motosierra que voy a cortar unas ramas que me molestan. No, si encuentra una rama media grande, tendrá que cortarla con serrucho. Bien, con respecto a lo que son las tijeras, ¿no? Fundamental la forma en que se agarra. Las manos nuestras son todas distintas, hay manos más grandes y manos más chicas. Entonces, es importante que el operario tenga una tijera acorde a lo que la mano le pueda dar. Porque si la tijera es muy grande, va a abrir demasiado la mano y no va a poder hacer mucha fuerza. Todo lo que tenga que ver con la forma en que se agarra la mano, la tijera, va a generar un esfuerzo adicional a la mano. Y recuerden, o imagínense la cantidad de cortes que se hacen por día y por semanas y por meses, porque la poda dura varios meses. Si uno se arranca temprano, ese podador va a tener muchos problemas en la mano, dolores en la mano, para trabajar todos los días. Entonces, es importante primero agarrarla lo más atrás posible para tener hacer una buena palanca y un buen agarre, ¿no? Y que todos los elementos, tanto el serrucho como la tijera, estén bien afilados. Eso va a permitir hacer cortes limpios y rápidos y con el menor esfuerzo posible. Una tijera que no esté afilada nos va a costar mucho cortar y nos va a hacer doler la mano. Y un serrucho que no esté afilado nos va a costar mucho serruchar una rama gruesa y nos va a traer un desgaste físico y dolores musculares. Entonces, no conviene tener herramientas desafiladas. Incluso, en las últimas décadas han aparecido estos serruchos de doble hoja, que son muy buenos, que son recomendables. Por ahí, el que no tenga serrucho puede llegar a ver precios de serrucho muy económicos, pero son serruchos comunes, y la verdad que a la hora de hacer cortes hay una diferencia importante. Más que todo si la parcela en general necesita la intervención con mucho serrucho. Ahí fundamentalmente nos va a traer un desgaste físico importante. Siguiente. También a veces hay ramas intermedias que nos pueden permitir, en vez de usar el serrucho, lo que se llama el tijerón. El tijerón es una tijera que tiene una palanca más larga y que nos permite una apertura y hacer más fuerza, imprimirle más fuerza a la hoja y hacer cortes más grandes. Este tijerón, por ejemplo, es muy útil cuando se están cortando chupones en la parte superior, que la tijera les cuesta un poquito por el diámetro que tengan estos chupones. El tijerón tiene esos brazos largos, esas palancas, que nos va a servir para imprimirle más fuerza. Ahora, hay que usarlo bien. En la imagen que ustedes ven a la izquierda, la persona lo está agarrando por la mitad y prácticamente es casi similar a usar una tijera. Para eso tiene la palanca y es importante agarrarlo de las manoplas que tiene el tijerón, como pueden ver en la parte derecha. Siguientes. También a la hora de usar el tijerón, que este nos permite tener más alcance, es importante que las ramas las cortemos en una posición no más
de los hombros nuestros, no en forma superior. En el caso que supere, como podemos ver la imagen de la derecha, tendríamos que subir a una escalera y cortarlo a nuestro nivel. ¿Qué sucede si cortamos ramas que están más arriba? Cada vez que primero que se nos van a cansar los hombros y los brazos. Estamos haciendo un esfuerzo que no se va a trasladar como corresponde. Y segundo, que cuando cortemos esa rama, cuando caiga, se nos va a caer encima nuestro. Y acuérdense que se pueden generar lesiones en los ojos o en la cara también. Entonces, es importante que cualquier rama que estés por encima de nuestros hombros, nos subamos a la escalera y cortarla desde esa posición. Siguiente. También es muy común ver que dejan las herramientas colgadas, ya sea en la escalera o en las plantas, ¿no? Y esto, ¿qué sucede? Cuando nos descuidamos y nos olvidamos que está una tijera puesta, a veces pone un ganchito ahí en la escalera, arriba, y nos olvidamos que está puesta, cuando nos movemos se puede caer y desde una altura de 2 o 3 metros arriba nuestro, nos pueden generar lesiones bastante graves, dolorosas, principalmente en la cabeza, con cortes profundos. Y esto va a implicar que el trabajo lo tengamos que dejar y, bueno, y tener que ser asistido. Incluso a veces, cuando se trabaja entre varios operarios en una fila, por más que nosotros la dejemos colgada en una planta, a veces se le puede trabar el serrucho a una persona que está 3 plantas más atrás o adelante nuestro, y mueve todos los alambres y esa tijera se puede caer igual. Entonces, es importante tener nuestras fundas y tener las tijeras enfundadas y no dejándolas por ahí colgadas tanto en la planta como en las escaleras. Siguiente. Bueno, como para ir terminando, yo hice mucho hincapié en lo que es, y en forma reducida, lo que es el tema de los accidentes en las escaleras, porque realmente caerse de una escalera trae lesiones muy graves, tanto en los tobillos, principalmente en los pies, porque muchos alcanzan a apoyar los pies, pero caer parado no te asegura que no tengas lesiones. Tanto en los tobillos como en las rodillas sufren mucho una caída, y la lesión es grave. Puede tardar semanas en recuperarse, incluso puede haber rotura de ligamentos y, bueno, va mucho más allá. Entonces, tener precaución a la hora de manipular una escalera, de subirse. Recuerden no utilizar las escaleras cuando hay lluvias o cuando están mojadas, ¿no? Y evitaremos grandes accidentes y pérdidas de tiempo y lesiones graves en la persona en sí. Siguiente. Bueno, muchas gracias. Hasta acá fue la charla. Bueno, buenas charlas, muy buenas charlas. Agradecemos los saludos que vamos recibiendo en el chat de, por ejemplo, la profesora de fruticultura del Colegio Agrotécnico del 25 de mayo en La Pampa, a la que hemos ido varias veces a dar cursos de poda y a compartir con los chicos. Y tenemos algunas consultas que por ahí el que se anima a responder, o el más rápido, la responde. El más rápido en sacarle, en activar el micrófono. Acá nos preguntan, ¿el corte al taco es el corte llamado silla? Creo que fuiste, Juan, vos el que habló del corte al taco. Sí, en el caso de cereza tenemos este problema que se seca la madera y siempre dejamos un pequeño taco de 3, 5 a 7 centímetros. El corte silla o corte holandés es un corte excéntrico que tiende a eliminar las pequeñas yemas que están junto a la base de la rama, y es excéntrico y trato de sacar la mayor cantidad de madera o ir al ras de la rama que la porta, del lado de arriba, y dejar un poquito de madera del lado de abajo. ¿Por qué? Porque
luego de un corte con la tijera, la planta reacciona tratando de recuperar la rama que tenía, se va a estimular la brotación de esas yemas, y si son yemas que están del lado de abajo, tienden a dar ramas con ángulos abiertos, que no compiten con luz y que estimulan la diferenciación de yemas de flor y flores y nuevos frutos. Ese es el corte holandés o silla, que es un corte excéntrico. El corte a taco no diferencia la excentricidad, simplemente es un corte recto a cierta distancia de la rama portadora. Bien. Otra pregunta que nos hacen desde Bariloche es, ¿puedo reproducir por estacas el material podado en invierno? Yo diría que no. Un individuo frutal generalmente se logra a través de una variedad que es la raíz o portainjerto o pie, que bien lo comentaba Lautaro. Los hay clonales y los hay francos de semilla, y luego a través de una técnica que se llama injerto, se le pone arriba un clon que es muy bueno en dar fruta. Y una fruta homogénea, de buen calibre, de buen color, que madura concentrada en un momento del año, que va a tener buen gusto, buen sabor, dulzor, y que va a también tener quizás una buena conservación hasta la venta. Entonces, el individuo se forma con dos plantas, ¿sí? El pie y la variedad, o el injerto. Solamente en el caso de membrillo, podríamos multiplicar las plantas a través de esquejes, enterrando estacas, esperando que enraícen, y luego hacer la plantita. Bueno. Agrego algo muy bien completo a lo que respondía Juan. Por ahí uno está acostumbrado, o la gente está acostumbrada a hacer plantas de estacas, variedades que se adaptan fácilmente, como los sauces, los álamos, incluso la vid, acá se usa mucho. Bueno, lo que vos decías, Juan, en cuanto al ideal para reproducir una variedad comercial o de interés, no hacerla de estacas. Manzanos cuesta, pero no es imposible, tal vez. De hecho, las plantas madres de viveros se hacen así, pero no con estaca cortada, sino adherida a la planta madre. Pero si lo que la pregunta se refería a si va a tener la misma variedad, logrando enraizar las estacas, les va a costar mucho. Le convendría hacer una plantita de semilla y al año siguiente, con un diámetro al menos de 10 centímetros, ahí sí puede injertar una púa para obtener la misma variedad. Bien, para complementar y terminar con el tema, cuando uno realiza un injerto, la púa, el material que es injertado, proviene de una planta adulta que ya está en etapa de fructificación. Eso estimula la precocidad, que es el periodo en que pongo la planta y empiezo a cosechar fruta, ¿sí? Siempre que tenga plantas injertadas, me ahorro transitar por el periodo juvenil de las plantas hasta que lleguen a la edad reproductiva en el cual van a dar flores y frutos. Entonces tengo cosechas más tempranas. Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron acompañándonos y ahí en el chat les dejamos links de material de cartillas que tenemos acá en la región del Alto Valle para indicar cuestiones de poda en Pepita y Carozo. Cualquier duda, cualquier interés, les pedimos que se remitan a las agencias de extensión de la región o a través de los Facebook de las agencias de extensión también. Este acuerdo con Laboratorios Bagó es un gran reconocimiento para el INTA en nuestra región Patagonia Norte. Representa un esfuerzo público-privado nacional
para la obtención de datos en la respuesta inmune del cuerpo humano y la evaluación de futuros desarrollos contra el SARS-CoV-2. El convenio le permite al grupo de nanomedicina veterinaria de la Estación Experimental de Bariloche contar con los fondos necesarios para realizar estudios utilizando la plataforma de nanovacunas con vistas a futuros desarrollos en el campo de COVID-19. En este camino nos hemos encontrado y coincidido con investigaciones nacionales desarrolladas por científicos del INTA que estaban alineadas con nuestro propósito, y en conversaciones iniciales nos dimos cuenta que la tecnología disponible estaba en condiciones de abrir un camino hacia una vacuna eficaz, segura y accesible que pudiera ayudar a la comunidad en estas circunstancias. En este caso de este proyecto, lo que estamos haciendo es evaluar el direccionamiento de antígenos de SARS-CoV-2 hacia células dendríticas en un modelo animal que es el ratón. Es una vacuna experimental que se usa en un modelo animal, y lo que estamos haciendo es hacer las mejoras necesarias en esa formulación para poder tener resultados que puedan avanzar hacia otra etapa. Esta colaboración de Laboratorios Bagó con una entidad pública nacional se inscribe en nuestra firme convicción de que este tipo de alianzas público-privada son de gran valor para brindar y aportar soluciones que ayuden a la salud de la comunidad y que se inscriben en la trayectoria de Bagó en la búsqueda de la excelencia en este sentido. Este resultado surge de nuestros monitoreos online que llevamos adelante en el IPCBA cada vez y medio. Es de orden nacional porque son 1.100 casos, en el cual es representativo tanto en su segmentación como es género, edades, ¿sí? Es bien representativo de orden nacional y muestra un dato muy interesante para nosotros, los que somos promotores y productores de carne vacuna, en el cual el 80% de los entrevistados piensan que la carne vacuna es saludable, ¿no? Dentro de un mundo en el cual muchos de los alimentos son criticados, que la carne sea vista como un alimento saludable es algo alentador. Una recomendación de los médicos nutricionistas y cardiólogos en la cual incluir carne vacuna hace bien a lo que es la salud. Siempre hoy hablamos de platos balanceados, ¿sí? El cual encuentra la porción adecuada de carne, vegetales y carbohidratos, el cual permite una alimentación balanceada en todo su ser y con ello que sea saludable. Ninguno de los extremos, ni que seamos carnívoros, ni que seamos vegetarianos o veganos, es bueno, ¿sí? Siempre buscando entre medio. ¿Y cómo nos dimos cuenta nosotros de que la forma era mostrar los platos de forma balanceada para promocionar la carne vacuna? Del mismo estudio en el que el 80% de la población piensa que la carne es saludable, preguntamos también las formas y las tendencias de las nuevas alimentaciones, de esto que ya hemos hablado, Roberto, de los millennials o centennials, y le preguntamos a las personas a quién le creían más, por ejemplo, si a un influencer o a un nutricionista. Y las personas dicen que los adolescentes argentinos tienden a creerle más a los influencers. Entonces, acá viene el problema, ¿no? Las redes hoy en día, en las redes existe mucha información, la cual puede ser verdadera o no verdadera, o falsa, y ahí tenemos que estar nosotros, ¿sí? Mostrando influencers que estén avalados por nutricionistas y médicos, que muestran noticias verdaderas en las cuales se remarca la importancia de la salud. Y esto viene de lo que te acabo de comentar de nuestra política de promoción de carne a través de lo que conocemos como carne y salud, ¿sí? En este monitoreo que hacemos es el consumidor en general, no solamente es el consumidor de carne vacuna. Dentro de esos consumidores existen veganos y vegetarianos. Y lo que nosotros podemos ver, o lo que nos suelen responder, es que piensan que la carne no es saludable, ¿sí? Y deciden eliminarla, y comienzan a suplementarse esa deficiencia que no les está brindando la incorporación de la carne vacuna con otros suplementos, ¿sí? Y finalmente terminan no siendo tan saludables, porque
dicen que la carne no es saludable, pero en definitiva terminan utilizando productos químicos, como son las diferentes pastillas o suplementos vitamínicos, que fueron procesados químicamente en un laboratorio y terminan no siendo tan saludable. Entonces, esa contradicción y mostrar que la carne es saludable, que es muy importante la incorporación en la alimentación diaria, ni yendo a los extremos, como ya hablamos, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Siempre los veganos y vegetarianos existieron en la humanidad. Si esas personas que decían no consumir carne, hoy puede ser como está de moda o oímos mucho más los términos, por ahí los sentimos más cerca, pero esa clase de personas siempre existió. Hoy nosotros lo que tenemos, y no tiende a crecer, o si tiende a crecer es muy lentamente, lo que sí tiende a crecer son lo que conocemos como los flexitarianos, que son las personas que intentan reducir el consumo de carne. ¿Sí? Una de las causas por las cuales intentan reducir su consumo es por estas noticias que suelen escuchar en las redes o o malas información o información por ahí que viene desde un médico que no está tan interesado en la promoción o el consumo de carne vacuna, que reducen el consumo de carne, no solamente de carne vacuna, sino todas las carnes, y es ahí donde nosotros tenemos que estar, porque el carnívoro puro va a seguir comiendo carne, es ese cultural, el que le gusta el asado, el que le gusta el churrasco, la milanesa. El flexitariano que intenta reducir el consumo, es ahí donde nosotros tenemos que estar siguiéndole la lupa y promocionando y mostrándole la importancia de la inclusión. Ese segmento sí está tendiendo a crecer. Ese es el que tenemos nosotros todas las alarmas y todas las cámaras ahí sobre ellos. Lo que nosotros tenemos también es una medición mensual de precios, el cual conlleva un aumento anual, el cual se viene dando desde hace mucho tiempo, como todos los alimentos, ¿sí? La carne está tendiendo a aumentar. Lo que nosotros siempre vemos es que la carne aumenta, pero el resto de los alimentos también aumenta, y no hay que empezar a compararlos, porque el valor agregado que hace la carne no es lo mismo que otro producto más sencillo, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que la carne vacuna lleva aproximadamente 3 años para el bife que vamos a comer hoy en día. Entonces, las variables que influyen en el precio son muchas, ¿sí? Y el productor, es lo que nosotros siempre resaltamos, durante el último año no dejó de trabajar. Entonces, ese valor se mantuvo y brindamos y llenamos la mesa de los argentinos de alimentos. Entonces, eso es lo que nosotros mostramos, y recordarle al argentino que la carne vacuna lleva aproximadamente 3 años para obtener un producto final. ¿Sí? Eso son diferentes variables que influyen en el precio.